Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrara la boca. Y con este corto fragmento de un poema de Pablo Neruda, empezamos esta interesante biografía. Empezaremos en el año 1904, en Parral, cuando nace con el nombre de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto. Neruda se sintió durante toda su vida profundamente enraizado en su tierra chilena, pese a haber llevado una existencia de viajero incansable. Su madre, Rosa Basualto, partió cuando él estaba recién nacido, y su padre, conductor de tren que cargaba piedra, José del Carmen Reyes Morales, se casó 2 años después con Trinidad Cambia. Pero, ¿qué fue lo interesante de este poeta que cambió para muchos la lírica y la poesía en el mundo? Ganador de un premio Nobel de literatura y una vida interesante. Pero ¿con quién se casó? ¿Cuántos hijos tuvo? O si se casó y tuvo hijos. ¿Dónde vivió? ¿Cómo vivió? ¿Y cómo partió? Toda esa serie de preguntas y mucho más se la traemos aquí en 007 Ernie Videos, tu mejor opción, no dudes. Y una vez más, gracias te damos por preferirnos. Recuerde que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Su madrastra, la señora Trinidad Cambia Marverde, de quien Neruda escribiría, era una mujer dulce y diligente. Tenía buen sentido del humor campesino, y una bondad activa e infatigable. Para el pequeño Neftalí fue su nueva madre, como el hada buena. Tuteló al muchacho con una solicitud incluso mayor a la que tenía su auténtico padre, con quien en su adolescencia no tardaría en mantener graves disputas. Residiendo en Temuco, ingresó en el Liceo de la ciudad en 1910, y cuando aún no había salido de esta institución, para el año 1917, pudo leer emocionadamente en un periódico local titulado La Mañana el primero de sus artículos publicados, que tituló Entusiasmo y Perseverancia. Para entonces había tenido la suerte de conocer a una imponente señora, alta, con vestidos muy largos, que no era otra sino la célebre poetisa Gabriela Mistral, quien le había regalado algunos libros de Tolstoy, Dostoyevsky y Chekhov, decisivos en su primera formación literaria. No obstante, su padre se oponía abiertamente a que siguiera esta vocación, de modo que cuando el 28 de noviembre de 1920 obtuvo el premio de la fiesta de primavera de Temuco, el joven poeta ya firmaba sus poemas con seudónimo, un ardid que desorientaba a su progenitor. El nombre elegido fue Neruda. Lo había encontrado por azar en una revista y era de origen checo. No sabía que se lo estaba usurpando a un colega, un lejano escritor que compuso hermosas baladas y que poseía un monumento erigido en el barrio Malastrana de Praga. Cuando concluye sus estudios en el liceo, pasa a Santiago de Chile para seguir la carrera de profesor de francés en el Instituto Pedagógico, pero continúa preparando libros de versos. Al poco tiempo, se vincula a la revista Juventud de la Federación de Estudiantes, donde toma contacto con el movimiento, con distintos movimientos
de izquierda. En particular, fue líder formidable y valeroso. Eso fue para el año 1922. Así que para poder pagarse la publicación de un libro que escribió llamado Crepusculario, Pablo Neruda, entonces, un joven ávido de lectura y de vida, extravagante y delgado, vestido a lo poeta bohemio del siglo XIX con un traje negro, debe vender sus muebles, empeñar el reloj que le había regalado su padre y recibir la ayuda in extremis de un crítico generoso. Este último, un tal Alon, se prestó a saldar la deuda cuando el editor se negó a entregar un solo ejemplar antes de que estuviera satisfecha completamente la factura. Crepusculario fue en realidad una miscelánea de otros proyectos, un reordenamiento participado de poemas que inmediatamente dejaron insatisfecho al autor. A partir de entonces Neruda se entregó con más ahínco, si cabe, a la confección de otro libro, este sí, orgánico y mucho más personal, que terminaría publicándose en 1924 con el título 20 poemas de amor y una canción desesperada. A partir de dicha época, la politización de la poesía de Pablo Neruda sería progresivamente mayor y paralelamente en su vida se verá enfrentado a adversas circunstancias económicas. De momento, al abandonar sus estudios, su padre le retira toda ayuda material, por lo que abraza la esperanza de conseguir algún cargo diplomático. Sin embargo, todo lo que obtiene en 1927 es un oscuro y remoto destino consular en Rangún, Birmania. Imagínense ustedes. Allí, en aquellas tierras fantásticas, entre hombres que veneraban a todo lo que se movía, incluyendo vacas, conoció Pablo Neruda a la tan bella como peligrosa Josie Bliss, una nativa que sin embargo vestía a la manera inglesa. Tras visitar en su compañía los más exóticos rincones de aquella tierra, se trasladó a vivir a casa de ella. Pero pronto la muchacha troncó su dulzura en celos. Sentía mucha ternura por ella, escribió el escritor, pero también le daba susto, ya que le escondía las cartas que le mandaban a él. Tanto así, que un día ella se vistió de blanco y miró del otro lado del mosquitero de la cama y la vio a ella con un objeto algo extraño. Sí, así como lo oyen. Entonces él se sintió asustado, muy pero muy asustado. Desde entonces, asustado, Pablo Neruda no tardó en huir de aquella situación que cada vez se volvía más frecuente. Y cuando recibió un telegrama en el que se le comunicaba su traslado a Ceilán, preparó el viaje en el más absoluto secreto y se marchó sin despedirse, abandonando en el desolado hogar de Josie sus ropas y sus libros. Ejerció durante un año de cónsul en Colombo, Ceilán, actual Sri Lanka, y en 1929 fue trasladado a Singapur. Su inquietud por las culturas indostaníes y la política lo llevó a asistir al Congreso Pan-Hindu, celebrado en Calcuta en 1929. En el año 1934 se trasladaría, a España, donde conocería a Federico García Lorca. Luego, en España desarrollaría una intensa actividad cultural. Conoció a poetas de la generación del 27, como Miguel Hernández, Luis Cernuda y Vicente Aleixandre.
A partir de 1946, su actividad política se desarrollaría en su propia patria, Chile, donde fue elegido senador de la provincia de Tarapacá y Antofagasta. Ese mismo año obtuvo también en Chile el Premio Nacional de Literatura, pero no tardaría en complicársele las cosas cuando hizo pública su enérgica protesta por la persecución desencadenada contra algunos sindicatos. En ese entonces gobernaba un presidente llamado Gabriel González en Chile. La lectura ante el Senado de su alegato, Yo acuso, titulado, motivó que se ordenara su detención, y solo gracias al refugio que le ofrecieron sus allegados logró evitar dicha situación. Durante el tiempo en que estuvo oculto, preparó dos de sus más grandes obras. Canto General, que parte de distribuirse clandestinamente en Chile, se editaría en México en 1950 con ilustres e ilustraciones de los grandes muralistas como David Alfaro y Diego Rivera. El Premio Internacional de la Paz comienza entonces un doloroso destierro, cuya tristeza apenas puede ser enjugada por los numerosos homenajes y calurosas recepciones e importantes galardones con que se reconocen sus méritos como poeta y como hombre íntegro. En 1951 inició un viaje por Italia, país en el que fijó su residencia. Al año siguiente, en Capri, escribió Las uvas y el viento. Después de un viaje por Europa, al ser revocada su orden de detención en Chile, pudo regresar a su casa en agosto de 1952. Su retorno fue motivado de múltiples homenajes públicos. En dicho periodo difícil de destierro, había venido en su auxilio una mujer, la que sería su compañera, Matilde Urrutia. Los años siguientes fueron de permanencia en Chile. Se organizó en Santiago el Congreso Continental de Cultura, al que acudieron notables personalidades. Sus obras seguían apareciendo a buen ritmo, como publicaciones intermitentes en Buenos Aires, por Losada y Santiago, por Nacimiento, como Viajes, Nuevas Odas Elementales y Oda a la Tipografía, entre otras. El incansable viajero sintió de nuevo la llamada de Europa y en el 65 se trasladó a ese continente, donde recibió nuevos honores. La vinculación de Neruda con la política tuvo su punto culminante en el año 1970, cuando un partido de Chile lo designó candidato a la presidencia de Chile, pero el poeta no dudó en renunciar para dar apoyo al otro candidato, Salvador Allende, a quien secundó decididamente en su campaña electoral, llegando al poder el Gobierno de Unidad Popular en el 70. Recibió nombramientos en distintas embajadas a las que él quiso, pero escogió la de París. En el 71, Pablo Neruda se convirtió en el tercer escritor latinoamericano y en el segundo chileno que obtiene el Premio Nobel de Literatura. Pero su encumbramiento literario no le impidió continuar activamente defendiendo los intereses de su patria. Y en Nueva York rechazó varias políticas que se configuraban en su país en ese entonces. En la cúspide de la fama y del reconocimiento, también lo esperaban horas amargas. En el 73, el 11 de septiembre de ese año, fue sorprendido por una situación anómala. Sí, anómala, contra el presidente Salvador Allende, que se hizo. Profundamente afectado por dicha situación, no pudo resistir dicha situación. Entonces, partió un 23 de septiembre de ese año. El mundo no tardó en enterarse, y entre la indignación y el estupor y la impotencia de que sus casas de Valparaíso habían sufrido
una terrible circunstancia. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Y una vez más, tú aquí eres nuestra estrella, mis estrellas.